Mirada de Mujer, solo por la 107.3 FM. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos conectados a Facebook. Aquí estamos con María José Rojas. ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien. ¿Cómo estás tú? Aquí estoy más o menos. Oh. Sí, la época del año. Con la época del año, bueno, muchos están resfriados, así que a cuidarse. Hoy día es un día, apareció con solcito, pero igual está helado. Muy helado. Está sí. muy helado. Anda un virus por ahí también de la guatita, Sí, así que ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños y los adultos mayores. Sí. Los grandes, como estábamos hablando recién. Los grandes. Las personas grandes. Eso, las personas grandes. Bueno, le damos la bienvenida con Mirada de Mujer. Hoy día es una conversación muy especial. A mí me encanta, por lo menos me encantó cuando María José me llevó a un lugar, ¿no es cierto? Un condominio en la zona sur de Colina, en Chicureo. El condominio Canquén, en Piedra Roja. A mostrarme su trabajo, donde ahí ya está bien maduro. Por lo menos, ¿cuánto tiempo tiene ya? Tiene un año. Un año. Lo plantamos, desde que lo plantaron. Así que ahí les hicimos esta breve para irles contando de a poquito de qué se trata. A los vecinos del condominio, ojalá que nos puedan estar viendo, escuchando, para que puedan saber como más profundamente lo que significa todo este proyecto. Pero bueno, antes de empezar y que nos cuentes un poco de ti y de este proyecto, ¿cuándo te diste cuenta que tu vida iba a estar en función del arte? Uy, la verdad es que más bien nunca lo dudé. Ah, mira. No, como que era como yo creo que el arte es como una parte natural del ser humano, ¿no? Como que uno lo puede ver muy naturalmente en los niños, ¿no? Como que el expresarse de forma estética o la apreciación como del mundo, ¿no? Y el plasmar eso en objetos es parte de cómo somos. Sí. Y yo eso siempre lo tenía muy integrado y lo fui desarrollando y después no lo perdí, ¿no? Algo que podría haber sido como un problema como social, que no logró como adaptarse a la sociedad. Entonces fue realmente... creo que no me lo planteé mucho, ¿no? Como que esa era tu vida en el fondo. Exacto. Te ibas a dedicar a eso. O sea, más bien era como mi forma de habitar el mundo. Claro. Tenía que ver con la sensibilidad, con la comunicación de esta sensibilidad y con ver cosas que no son evidentes para todo el mundo, ¿no? Como eso. Eso que dices tú es muy bonito, porque en el fondo tú nos ayudas a las personas que quizás no tienen esa sensibilidad a poder tener la alternativa de verlas. Exacto. Yo creo que todos podemos verlas, ¿no? Lo que pasa es que yo por eso te digo como que me aislé un poco de cómo se desarrolla como la mayor parte de la gente dentro como de un esquema como más productivo, ¿no? Como más acelerado. Claro. Y yo tengo esa ventaja de estar parada un poco en esta isla, así me siento, ¿no? Como mirando las cosas que todos podemos ver, pero que la gente ya deja de fijarse, ¿no? Y puedo señalarlas. Decir, miren, fíjense en esto, acaba de volar una mariposa de este lugar a este otro lugar. Claro. O pasó por el lado tuyo, ¿no? Sí. Y una persona que anda pensando en otra cosa o apurada porque tiene que llegar al trabajo rápido, no la ve. No alcanza a verla. Pero no es que no sea capaz. No. Y yo creo que es bonito hacer un llamado a detenerse. Sí. ¿No es cierto? A esa presencia. Exacto. ¿No es cierto? Hay que dejar espacio, yo creo que en el día, para todo. También ese espacio para poder ver, mirar, oler, escuchar. Sí. Sí, yo creo también que estar en el mundo, digamos, funcionar dentro como de esta sociedad es súper importante. O sea, todos necesitamos en el fondo que nuestra sociedad funcione y avance, ¿no? Como las cosas materiales son súper importantes, ¿no? Sí. Pero hay un equilibrio, deberíamos tender a ese equilibrio entre afuera y adentro. Afuera y adentro, ¿no? sí. Entonces yo siento que mi pega tiene que ver con
con restablecer un poco ese equilibrio, ¿no? Como recordar que el adentro sí existe, ¿no? Como cuando uno, no sé, empieza a meditar, aprende cómo a meditar y se da cuenta que uno concibe su cuerpo siempre desde afuera, ¿no? El límite del cuerpo con el exterior, ¿no? Esa es tu sensación de tu cuerpo. Y cuando empiezas a meditar te das cuenta que empiezas a sentir el cuerpo por dentro. Así es. ¿No? Qué bonita experiencia lo que tú dices, porque, bueno, yo también medito harto y llega un momento en que tú no sabes si eres tú. Claro. ¿Cierto? Cuando uno dice, bueno, ¿y quién es ese que está ahí meditando? O cuál eres tú. Claro, ¿no? o cuál eres tú. Claro. Sí, aquello con que te identificaste en el espejo o con esta otra cosa que uno empieza a sentir por dentro, ¿no? Sí, muy bonito, María José, lo que estamos conversando e invitamos a todos los que nos escuchan a tener esa presencia, ¿cierto? A vivir esa presencia. Bueno, tú eres artista visual, artista medial, ¿cierto? Diseñadora teatral. ¿Qué te llevó por todos estos caminos, por toda esta disciplina, digamos? Bueno, retomando un poco esto de que cuando yo supe que quería ser artista, la verdad es que nunca mi decisión fue como estudiar fuera del arte, ¿no? O ejercer fuera del arte, sino que cuál era el lenguaje que yo necesitaba para decir lo que quería decir, ¿no? Y chistosamente pensé estudiar diseño teatral para no estudiar arte, porque pensaba que eso podía ser más práctico, ¿no? Claro. Lo cual sí, tiene mucha aplicación. A mí me encantó, siento que todas las cosas que he hecho me han formado como soy, digamos, no todo es todo suma en el fondo. Pero claro, había algo en el teatro que a mí que se salía un poco como de mi control, ¿no? Como que yo estaba un poco sometida como a una cierta estructura. Claro, al guión y toda la cosa grupal. En algún momento, a pesar de que lo disfruté mucho, pasé desde el teatro a las artes visuales y me dediqué a hacer instalaciones, que es como hacer una escenografía en el fondo. Claro. No, nunca abandoné del todo el escenario, ¿no? Había como una escenografía, muchas veces pasaban cosas, o sea, tengo obras que son performáticas, entonces yo creo que uno va sumando como capas de herramientas, ¿no? De cómo expresarse. Y después las artes mediales yo creo que tiene que ver con el vivir el momento que uno está viviendo. Claro. Sí, ¿no? como traerlo a la hora. Claro, que es en el fondo todo esto que está pasando en el mundo en torno a la tecnología, cómo el arte como puede hablar sobre eso y con eso como herramienta. Y también, o sea, para mí también es una capa más, ¿no? Como Claro, es una herramienta más que en el fondo tú vas aplicando. ¿Y de qué manera la has podido aplicar, la tecnología? Bueno, yo tuve una época en que fui bien audiovisual, que fue justo en ese momento en que estaba, es que estudié, hice ese magíster. Mira, todo apareció, voy a tratar de hacer una línea como coherente. Esta necesidad de hablar de las cosas que son sutiles o invisibles, ¿no? Me llevó a fijarme en cosas que se podían como reproducir en experimentos científicos muy básicos, ¿no? Como de infantiles. Claro. Como por ejemplo, ¿cómo hago un arco iris? Entonces, una obra que hice en esa época era un recipiente de agua con un espejo y una luz. Entonces eso estaba expuesto y además, por supuesto, se reflejaba el arco iris en el muro. Entonces era como presentar en el fondo de forma como muy clara y muy neutra el cómo se genera un arco iris. Oye, qué lindo lo que dice, porque eso quizás también se puede llevar a un lugar, ¿o no? ¿Se podría hacer esta obra que tú dices en un espacio, en tu casa?
Claro. Qué O sea, de hermoso, hecho, ¿no? eso se exhibió en varios lugares, ¿no? Claro. Como se Pero trasladó, que digamos. muy linda la idea. Sí. Muy linda la idea. O sea, en así esa que- época a mí me interesaba como hablar como casi desde el mundo supuestamente neutral de la ciencia Ujú. sobre las cosas como Claro. poéticas y Muy mágicas artística, del claro. mundo, ¿no? Sí, Como, hermoso. entonces hice esa obra del arco iris, hice una obra que eran unas nubes, una réplica de unas nubes gigantes donde uno caminaba entre medio de las nubes. Entonces eran cosas como que en el fondo hablaban como de cosas que pensamos que están en el mundo de las ilusiones, Ujú. pero que existen, ¿no? Como esa dicotomía. Y eso me llevó como a pensar acerca de cómo estas cosas que son invisibles son importantes señalarlas. Se me olvidó en qué. Estábamos hablando del arte medial. En que Claro. cómo lo habías claro, aplicado exacto, tú exacto. en tus proyectos. Claro. Entonces, cuando yo me acerqué ya o empecé a trabajar con la imagen en movimiento, con video, empecé a hacer a tomar también como los materiales del cine, el Super 8, ¿no? Que es como el formato como casero del cine, a revelar y todo ese mundo súper bonito y muy atractivo, así como pictóricamente. Lo que surgió en mí fue como, ¿qué pasa con esta carrera como por llegar como a la imagen verdadera, ¿no? ¿Qué es en el fondo esa mímesis de la realidad que se busca tanto en la imagen fotográfica, en la imagen de video y que la tecnología nos convence Ujú. de que siempre hay algo mejor, ¿no? Claro. Siempre Sí. la última tecnología Claro. es más real, Es más real que nos muestra la realidad más como Ujú. es de lo que era antes. Entonces yo como que sentí que en mí había una especie de resistencia, uno, porque implica en el fondo todo este movimiento como de los desechos, ¿no? Como de la obsolescencia programada de los aparatos, que es un problema bien terrible, Sí, sí. bien terrible y sin solución, porque o sea, estamos como enterrando las baterías, Claro. estamos como haciendo cementerios de terrible realmente. electrónicos, ¿cachai? Como súper... entonces, ¿qué había en esa imagen del Super 8, por ejemplo, que yo estaba rescatando, que a mí me hacía más sentido con la realidad que esa imagen súper, hiper pristina, como del último lente, la última cámara HD, Super Claro. 8, 4K, no sé qué, ¿cachai? Sí. Y eso se junta con lo que estábamos hablando al principio, con que esa imagen a mí me recuerda más a la imagen interior Claro. que a la imagen exterior, La imagen exterior. ¿cachai? Entonces, quizás ese Super 8 o esa imagen difusa o esa imagen como entre neblina Ujú. es más parecida a la sensación que yo tengo meditando sobre mí misma que la foto super high-tech, ¿cachai? Eso. Entonces eso me interesó. Qué Y bueno. eso es como una pregunta acerca de esta tecnología o de la medialidad, ¿no? Sí. Como- ¿Qué va a pasar ahí con Ujú. tanta... Ujú. con eso de superar, ¿no es cierto? A la Claro. naturaleza, superar al ser humano, superar... Es como increíble. Bueno, viajaste por varios lugares, Ujú. ¿no es cierto? Estuviste exponiendo en varios sitios. ¿Qué te trajiste contigo después de tener esa experiencia afuera para hoy día ser la que eres? Chuta. Mira, bueno, yo tengo una historia bien nómade, porque mi familia viajó siempre,
toda la vida, cada 2 años nos mudábamos de país país. en país. Y cuando eran 3 años aprovechábamos de mudarnos de ciudad para que no quedarnos quietos. Claro, para no perder la costumbre. Claro, para no perder la costumbre, para no desarmar del todo las cajas Claro. y las maletas. Entonces tengo como esa, yo diría como una capacidad y quizás una resiliencia con respecto a la adaptación y el volver a plantarme, por usar una metáfora vegetal, Claro. en distintos lugares, ¿no? Como recuerdo de niña haber pensado como ya van a pasar los 6 meses, porque los 6 meses eran como la cantidad de tiempo que yo me había dado cuenta que me demoraba en sentirme en casa, en un lugar, claro, como ¿no? adaptarte. en adaptarme. Entonces era como, ya, aguanta, si ya vienen los 6 meses. Era como un hito, Claro. ¿no? Y yo creo que lo que mira, lo que en términos más profundos yo rescato de esa experiencia, ¿no? Como tanto de mostrar mi obra en varios lugares y de vivir en varios lugares, es que uno hace casa Ujú. donde sea, ¿no? Y uno encuentra espacios y uno encuentra personas con quien vincularse siempre, Sí. porque no somos tan distintos, ¿no? Es como, a pesar de toda la cosa como extraña, por ejemplo, yo viví en Sudáfrica cuando chica, y que me lo imaginaba, cuando me dijeron que nos íbamos a Sudáfrica, yo imaginaba como no sé, unas chozas Zulu, Claro. ¿cachai? Como me acordaba hay una película donde caen unas Coca-Colas desde el cielo, como los dioses ya, deben sí. estar locos. Bueno, me imaginaba eso, ¿no? Claro, hay partes así y todo. Y a pesar de todo eso distinto, somos todos iguales. Sí, Somos somos todos todos seres iguales. humanos iguales y hay algo que siempre nos une, ¿no es Sí, cierto? sí. Hay algo que siempre nos une. Sí. Mira, se puede mirar negativo como positivo. ¿Para qué mirar lo negativo? Mejor miremos lo positivo. Por supuesto, ¿No es cierto? por supuesto. Es mejor, y cada lugar te da ver un ese regalo, lado. claro, sí, Claro. obvio. Y yo creo que también eso te debe haber enseñado, me da la impresión de que en el fondo, ¿qué somos, po? Claro, ¿No es cierto? claro. ¿De dónde somos? Sí. ¿Somos de aquí? ¿Somos de allá? Bueno, es como bien profundo también. O sea, te ha tocado una vía bien de harto análisis quizás, de harta reflexión. Sí, sí, y con una tendencia yo creo desde chica a ser muy existencialista también, Sí. entonces, ¿no? Es como pensar así como, bueno, todos somos estos seres humanos que nos parecemos Claro. en todas estas cosas y también que nos diferencia y como tú decías, como qué es lo que uno se lleva de esas experiencias, ¿no? Y eso Así ha sido es. bien variado y yo creo que la tolerancia, como sobre todo una de las cosas que a mí me ha gustado como regalo Claro. de esas experiencias, ¿no? Qué bonito. Si uno lo mira, bueno, quizás ahí tú tienes, no sé qué recuerdos tendrás, pero cuando uno mira de afuera las cosas, uno, por lo menos yo lo veo una bonita experiencia. Sí, no que es una bonita experiencia. Que te enriqueció, ¿no es cierto?, como persona humana. Hablemos del algarrobo Ya. que está en este condominio y ¿por qué era tan importante para esa comunidad este algarrobo? Bueno, este proyecto nació, me contactaron porque había en la entrada del condominio Canquén, había un algarrobo que era centenario, que el condominio se construyó en el fondo, estando ese algarrobo ahí, se decidió hacer la entrada al condominio por ese árbol. Y era un espacio súper importante porque era la primera cara, ¿no?, como de la comunidad, pero también porque los niños lo usaban como un lugar de encuentro, hacían sus ferias, vendían cosas, una placita, ¿no? Una placita, como sí. era un Una lugar rotonda, donde es una rotonda, claro. y como era grande este algarrobo, daba sombra, era un lugar de encuentro como para la comunidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, como nos pasa un poco a los seres humanos, que nos damos
cuenta como del valor más profundo de las cosas cuando ya no están. Cuando se pierde, ¿no? sí. Cuando se pierde. Entonces pasó que este árbol se anduvo cayendo parte del árbol con alguna tormenta y lo terminaron talando. ¿Ya? Estaba peligroso. Como por me seguridad, imagino, claro. Y eso provocó en la comunidad un darse cuenta de que habían perdido algo que era muy valioso, no solamente estéticamente, porque además como un árbol, no sé, de más de 100 años es impresionante. Claro, y tiene que haber tenido una imagen imponente, Claro. porque tiene que haber sido grande, Sí, pues. y al talarlo quedó ahí Exacto. vacío. Además es un árbol nativo, es un árbol que tiene que ver con el paisaje, es como un testigo de ese paisaje antes de que llegara las personas a habitarlo, Claro. ¿no? Entonces y siempre pienso como por ejemplo en los bosques como si fueran una biblioteca, ¿no? Porque son seres que almacenan muchas vivencias, ¿no? Mucha información, ¿no? Como qué ha pasado en ese territorio por todos los años que han vivido, ¿no? Cuáles son las interacciones que tienen entre ellos y todo. Entonces, un árbol antiguo es un gran sabio, ¿no? Se dieron cuenta que habían perdido ese árbol. Claro. No solamente parte estética, no solamente como por lo que simboliza, sino también como en la dinámica. Claro, que se producía ahí. Que se producía ahí. Ujú. Entonces me dicen, bueno, ellos pensaron, ¿qué podemos hacer? Porque está el tronco, no sé, un pedazo de 80 centímetros de tronco, pensaron que se había muerto. ¿Qué hacemos? Sacamos esto y ponemos otro árbol, plantamos un árbol desde cero, plantamos un árbol grande, no, vieron todas las opciones. Y a mí se me ocurrió que podía proponerles hacer un memorial, un lugar en el fondo donde ellos, porque cuando me llevaron a verlo, yo vi que el árbol estaba brotando, un lugar donde en el fondo le diera espacio a esa memoria del árbol que estaba ahí, todo lo que significaba para la comunidad, y que además lo acogiera como esta nueva vitalidad del algarrobo, ¿no? El algarrobo claramente quería seguir brotando. No, fue súper lindo que no lo sacaran, Sí, ¿no? Como que eso yo normal. aplaudo también a la comunidad de tener esa visión de no sacarlo. Y la verdad, yo estoy muy, muy, muy agradecida con la comunidad del condominio, porque yo les presenté este proyecto que yo lo entiendo perfectamente, y a ti yo creo que te hizo sentido cuando lo viste hecho, pero ellos apostaron por un proyecto que no tenían mucho cómo imaginarse cómo iba a ser, que consiste en generar una estructura viva, una arquitectura viva en torno a el tronco que está creciendo. Y esa estructura viva, que está hecha de mimbres, está diseñada en una geometría bajo ciertos parámetros que ayudan a que ese árbol rebrote. Mira qué lindo. Bueno, ahí tenemos una imagen que no sé si Carlos ya la pusiste, ya, como para que más o menos se hagan la idea, donde aparece ahí toda la estructura, ¿ya? Súper. Bueno, tú estabas hablando un poco de lo que es la estructura de mimbre vivo. Sí. Explícala un poquito más qué es Ya. que esta estructura de mimbre. Bueno, hay una gente que no vincula el mimbre como el canasto de mimbre con un árbol, ¿no? Claro. O con una planta. Y tenemos que pensar de que nace de ahí. Exacto. Y que es verde. Y que es verde. Claro, entonces yo estoy como hace un tiempo trabajando sobre cestería, como temáticas con fibras vegetales, porque mi obra en estos últimos 15 años ha tratado sobre el reino animal, o sea, animal vegetal. Perdón. Entonces estoy como en ese lenguaje, y apareció la posibilidad de trabajar con un árbol que fuera muy maleable, Claro, sí. y muy resistente y muy vital,
¿Ah? Y ese es el mimbre. El mimbre es un familiar del sauce. Ya. Y la gente que lo cultiva para después vendérselos a los artesanos que hacen cestería, lo cosechan todos los años en distintas longitudes según el trabajo que se vaya a hacer después. Ya. Entonces es como un arbolito que uno lo va podando, y que esas varas largas, que son súper largas y súper flexibles, se usan para la artesanía. Entonces yo tomo esa plantita y en vez de podarla, yo uso las varas para construir, para generar forma. Claro, para generar la estructura de lo que yo quiero construir. Generalmente son espacios como domos, espacios como cóncavos, también se pueden hacer como bancas, ¿no? Como donde uno se puede sentar encima de un... Y con el tiempo, a medida que va creciendo, se va moldeando la forma que uno quiere. Y eso hace que sea una estructura que está viva, ¿no? No es que yo esté cortando el mimbre para construir, sino que el mimbre sigue plantado, sigue creciendo, y yo genero esta relación donde voy guiándolo y voy podándolo para generar este espacio donde cohabitamos, digamos. Claro, y permanece verde este verdor, ¿no es cierto?, que vimos. Dijiste que estaba sobre una figura sagrada. De una geometría. De una geometría. Sí, Cuéntanos un poquito de eso. Mira, el algarrobo, bueno, yo empecé hace un tiempo atrás. Me di cuenta que para mí el reino de las plantas era muy, muy importante. Tanto así que mis primeros recuerdos de infancia tienen que ver con jardines y tienen que ver con plantas, con espacios verdes, ¿no? Como hay un vínculo ahí muy poderoso, ¿no? Como una biofilia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Ahí me imagino que por esta vida tan nómada que tuviste, claro, ¿no es cierto?, te llevó a una cierta relación o conversación con las plantas. O sea, en mi familia se hablaba, me decían, ¿te acuerdas del tío no sé cuánto? Yo nunca me acordaba de la gente, pero sí de sus jardines, sí de las plantas que tenían, porque yo creo que ese era mi cobijo, claro, de cierta forma, ¿no? Como que eso es como, eso sí que está en todas partes, ¿no? Y uno tiene acceso a ese vínculo. Entonces la biofilia es en el fondo ese enlace que uno tiene con el mundo natural, que es algo intrínseco, no es que uno tenga que trabajarlo, sino que eso está. Es natural. Es natural, es parte de cómo somos los seres humanos y cómo en el fondo se construye la vida, ¿no? Entonces yo me di cuenta que eso era súper importante para mí. Y empecé a trabajar directamente sobre el mundo de las plantas. Tú me habías preguntado por la geometría sagrada. Tú claro. Hiciste ahí una forma, en sí. el fondo, este mimbre, le diste una forma. Sí. Tiene una cantidad de entradas, sí. ¿no es cierto? Sí. Si lo miráramos de arriba, tiene una forma geométrica. Sí. Alrededor también tiene una protección que tú hiciste para los niños, para que no salieran corriendo. Exacto. Porque ahí pasan vehículos. Donde está este algarrobo también hay unas plantitas, ¿no es cierto? Todo tiene su sentido y está lleno de piedra. Mira, ¿viste? Te lo puedo describir perfecto. ¡Qué bueno! ¡Qué matea! ¡Súper matea! Es que es precioso. Y yo me imagino con la luz del sol, eso fue lo que más me llamó, fíjate, cómo deben de entrar esos rayitos de luz. Tú sabes que hay una afinidad especial del ser humano con la visión del sol atravesando las hojas de los árboles. ¿Has visto las guaguitas que uno las pone como debajo de un árbol y se quedan extasiadas mirando la sombra y las luces? Bueno, eso es como parte de esta biofilia que yo te digo, esa conexión natural que uno tiene con la naturaleza. Que te conmueve en el fondo. Claro. Es una cosa así. Sí. Entonces esto como la idea como de habitar un espacio que está construido de forma viva, que es vida en sí mismo, ¿no? Y que está en crecimiento, es como vincularte a esa sensación,
y a esa armonía que uno tiene con la naturaleza. Pero volvamos a lo de la forma. Sí. Bueno, yo te estaba explicando que tenía como que me di cuenta en algún momento que eso era muy importante. Dije, bueno, ¿cómo no voy a hacer obra sobre esto? ¿No? Porque creo que no me pasa solamente a mí y es algo que es súper importante en este momento del mundo, de la humanidad, hacerlo consciente. Entonces me puse a estudiar las plantas. Por un lado, como las propiedades, ¿no? Como medicinales de las plantas, la alimentación, ¿no? Como me volví en ese momento, me volví vegana y solamente comía plantas. Qué bonito. Te conectaste, pero así me conecté de una forma muy, muy profunda con el tema de las plantas. Y por otro lado, empecé a dibujar las plantas y a entender el vínculo que tenía como la forma geométrica con las propiedades de las plantas. Y eso me llevó, así como lógica, a ir a estudiar el lenguaje de la asignatura de la terapia floral. Yeah. La asignatura es como decir la firma, ¿no? Como la huella de la planta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la planta en términos morfológicos? ¿No? Y es es un conocimiento bien antiguo, que es precientífico, que es analógico más que analítico, y que asocia en el fondo los gestos o las formas de las plantas con las propiedades que puede tener esa planta como medicinal. ¿Ya? Bueno, Edward Bach es el más conocido, que en el fondo que él genera como digamos, este glosario o esta enciclopedia como de plantas sanadoras, a partir de esta observación que hace, que nunca la deja tan clara cuál es, ¿no? Sí, bueno, y hay que pensar también de que toda la medicina está basada en plantas. Totalmente. O sea la tanto medicina la natural como la tradicional. Sí, todas son plantas, y por eso hay minerales, que tener mucho cuidado con las hierbas. Claro. Porque a veces la todos gente tienen efecto. Claro, dice, bueno, si es una hierba no pasa nada. Cuidado, ojo. No, claro, todo hace su trabajo, ¿no? Todo tiene una función, aunque esa función no sea para los seres humanos. Así es. ¿No? Eso es como algo también que nos ha costado entender, ¿no? Porque la gente dice, uy, ¿para qué sirve esa planta? Para nada, es una maleza, ¿no? Claro. Todas las plantas tienen una función, por ¿no? algo aunque no sea como directamente hacia el ser humano, dentro del ecosistema cumplen una función. Entonces, vinculé en mi trabajo de observación, hice varias veces este ejercicio. Iba a un lugar natural, lo habitaba y empezaba a observar las plantas y otros seres que habitaban ese ecosistema. ¿Ya? Entonces hacía como una especie de lista de plantas recurrentes y etcétera, y qué significaban en el fondo según su signatura. Y conversaba con las personas acerca de cuál era ese vínculo que tenían y con qué plantas, porque muchas veces la gente tiene una relación, digamos, con las plantas nativas del lugar, y por encima de esa capa viene una capa que es que solamente las plantas del huerto son las que realmente sirven, ¿no? Entonces hacen sus huertitos y traen estas otras plantas que vienen de muchas partes del mundo, etcétera, de muchos lugares, como su especie de botiquín o su lugar de alimento especial, ¿no? Pero ese vínculo que existe con el territorio original todavía existe, ¿no? Mucha gente no lo ha desechado, pero eso todavía gente lo tiene. Entonces, a través de este estudio como de las plantas, de su forma, de las propiedades medicinales, yo generaba un dibujo geométrico que daba cuenta de esas propiedades.
lo que yo, lo que hay detrás de esto es como un principio. Dentro de un ecosistema, las cosas que aparecen, ¿no? Como las plantas que aparecen, son la medicina que necesita el ecosistema para sobrevivir, ¿no? O sea, que se van dando, claro, se van dando solitas. Exacto. Que desaparezca una planta significa finalmente que ese ecosistema ya no lo necesita, ¿no? O que aparezca una planta, aunque no sea nativa, que venga de otro lugar, no sé qué, es porque ese ecosistema la necesita. En el fondo uno tiene que pensar en el ecosistema como algo que está continuamente cambiando, ¿no? Y que siempre se está uno restaurando. La saca como maleza. Claro. Dice, no, esto no sirve, esto es feo. Entonces, bajo esa premisa, mi mirada era como, ya, voy a hacer un retrato de este paisaje, pero voy a hacerlo en términos de cuál es su estado energético o de salud en este momento. Para eso me fijo qué plantas hay. Yeah. Las plantas que existen son la medicina que necesita ese paisaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paisaje me encontré con muchas impatiens. Ya. Yeah. Impatiens es el remedio para la impaciencia. Para la impaciencia, sí. ¿No? Entonces, claro, me di cuenta, y conversando con la gente, me di cuenta que había un tema ahí que venía a solucionar la impatiens, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo generé estuve hartos años haciendo eso, buscaba las plantas, hablaba con la gente y hacía un dibujo geométrico gigante en el paisaje como forma de evidenciar este autocuidado del ecosistema, ¿no? Esta es la medicina que el ecosistema se está aplicando a sí mismo, ¿no? No hay intervención aquí necesaria. Mira, no hay, solamente yo lo estoy apuntando, lo estoy señalando, ¿no? Sí. Y eso me llevó como después a pensar, bueno, ¿y cómo genero como algo que mantenga esta estructura geométrica que está basada en el estudio de la geometría sagrada, de los 5 sólidos platónicos principalmente? ¿Cómo hago que eso permanezca, ¿no? Y que siga creciendo? Y ahí apareció el vínculo entre generar esa estructura geométrica con estas plantas vivas, ¿no? Y la conjunción, digamos, del dibujo con el material del mimbre. ¿Y por eso las puertas, la cantidad de...? Claro, precisamente el proyecto de Kanken es sobre la base de la figura del dodecaedro. El dodecaedro es una figura que es como el amor maternal, el lugar como del útero, donde uno está como cobijado, donde es el lugar donde estás protegido para crear, para crecer, para desarrollarte. Y yo creo que en el fondo lo que yo hice fue pensar qué es lo que necesita este algarrobo para volver a rebrotar, a volver a desarrollarse como era antes o de otra forma. Es esta protección del dodecaedro. Entonces el dodecaedro tiene estas 12 lados, pero si uno lo mira desde arriba, desde el cenital, digamos, tiene 5 lados, ¿no? Y de ahí son las 5 puertas, y por eso tiene esos pasillos, ¿no? Es un dodecaedro que en el medio tiene un espacio para que renazca ese tronco. Ese algarrobo, claro. Y pueda volver a crecer. El algarrobo, bueno, en sí es un árbol, ¿no es cierto?, que protege, que es como lo que tú acabas de mencionar de la figura. Entonces, para que él vuelva a entregar eso mismo cuando esté más adulto, me imagino, ¿no? Claro, según las flores de Juan Riquelme, sistema floral, el algarrobo es una medicina para superar como la pena, los duelos, ¿no? Como
y es muy maternal, Sí. ¿no? Entonces se da, no es una coincidencia en el fondo, ¿no? Como, ¿qué es lo que necesita este algarrobo para volver a ser como esa fuente de medicina? Necesita justamente lo que es, Claro. ¿no? Y necesita claro. ese nidito que nos permite a todos crecer como en seguridad para poder volver a ser lo que era, ¿no? Claro. Bueno, ¿has tenido algún feedback, no sé, de la comunidad con respecto a tu obra? Bueno, yo por eso estoy tan agradecida, porque yo sé que al principio era muy difícil de imaginarse. Yo Claro. empecé este proyecto, llevé unos palitos así de 20 centímetros de mimbre y los planté. Hice el dibujo primero, sacamos las piedras para poder plantar y pusimos unos palitos de 20 centímetros. Y la gente pasaba por ahí en sus autos y decía, ¿qué están haciendo? Claro. ¿Qué son esos palitos? Parecían unos palitos de fósforo. Así Claro. Bueno, entonces tú comenzaste con esto muy chiquitito. Muy ¿Cuánto chiquitito. tiempo te ha tomado en que crezca? Ahora estamos como cumpliendo el año desde Ya. que... En todo caso es rápido. Increíblemente rápido. Deben Porque tener ya- como 3 o 4 metros los... Claro, porque si volvemos a la imagen, pueden ver que si fue un año y eran de 20 centímetros, o sea, crece muy rápido. Súper rápido. Eso es lo que tiene de bueno el mimbre, ¿no? Que es una planta muy, muy vital. Y eso es interesante porque en términos ecológicos, nosotros como para generar un cambio en el ciclo del agua necesitamos generar más biomasa, ¿no? Que haya más verde, que haya más plantas, porque todo eso genera en el fondo el input en el ciclo de la evaporación, de la transpiración de Claro. las plantas, ¿no? Entonces, tener plantas, yo creo que estamos en una situación tan crítica en términos ecológicos que me parece perfecto las nativas y todo, pero creo que necesitamos biomasa, sobre todo todas maneras, plantas sí. que crezcan rápido, Que ¿no? Que nos sí. den verde, que produzcan en el fondo Que den humedad. transpiración, que den humedad, que den sombra, ¿no? Que atrapen la humedad en la tierra, porque... Sí, y ¿sabes qué? Que agarrándome un poco eso que tú dices, me da la impresión, bueno, y si a lo mejor algún técnico ahí nos está escuchando, mientras más seco el espacio, hay menos agua, Claro, ¿no es cierto? Sí. Si plantamos harto, arbustos, Sí. no sé, hay más humedad. exacto, sí. Entonces ahí hay como una contradicción. Es como cuando que uno dice, bueno, hay que plantar o no hay que plantar. El agua, Es como el que gasto. la planta llama al agua, ¿cierto? ¿no? Como Ajá. que entra dentro, o sea, uno, por ejemplo, estos mimbres son de alto consumo hídrico Ujú. porque son plantas como los sauces que crecen al lado de un la río. fuente del agua, ¿no? Sí. Pero uno los tiene que cuidar los 2 primeros años, que son el momento en que están tirando raíces y que se están asentando bien. Después de eso, no necesitan tanta agua y generan una cantidad de vida alrededor de ellos increíble, ¿no? Porque sacan flores, porque sacan las hojas, salen y después son caducos, entonces las botan, eso genera vida en el piso, Claro. ¿no? Como aparecen Nutriente. Sí, pues nutrientes, aparecen bichos, se llena, en un momento estaba lleno de chinitas, por ejemplo, ¿no? Como hay muchas cosas que pasan, y eso también es algo súper importante de este proyecto, que se hacen muy visibles, Sí. ¿no? Porque uno está pendiente del proceso de crecimiento de esa planta, que va a ir cambiando en el fondo del espacio, y que te hace mirar como en detalle, ¿no? Los brotes, Sí. cuando aparecen las florcitas, cuando las hojas caen y queda el esqueleto Y queda el solamente, esqueleto, claro. es como La estructura nomás una ahí. estructura que es como un canasto Como- finalmente. Claro, ¿Ah? muy bonito. Em, Sí, ¿tú crees que este proyecto tuyo es particularmente femenino? ¿Cierto? Yo pienso que sí. Sin
sin por eso dejar de lado a los hombres. De todas maneras, ¿no? porque los hombres nos necesitan también, ¿no? Sí, Necesitan y encuentro este cobijo, que necesitan esta exacto. protección. Y también ellos tienen la capacidad de dar ese cobijo, esa protección También, y de ser claro. maternales en ese sentido. También ese aspecto creativos, más ¿cachai? femenino de Claro. ello. Y me hace mucho sentido cuando dices tú, bueno, cuando se caen las hojas, queda este canasto. Mm. Y este canasto también es quien Te sostiene. te sostiene. Claro. Sí. Qué lindo. Muy Así lindo es. tu proyecto. Y bueno, dentro de lo que estuve viendo del material tuyo, vi que también vas al mundo educativo. Claro. Claro, eso es lo que te decía como con respecto al proceso del mimbre. Bueno, se sabe, no es que lo diga yo, que los niños, por ejemplo, aprenden mucho más en un espacio que donde estén en conexión con la naturaleza, ¿no? Como que hay algo ahí en el color verde, hay algo en toda la sinfonía como de la naturaleza, entre los bichitos, los sonidos, el tacto, los olores, que hace que nos relajemos y que podamos como en ese estado absorber mucho mejor, ¿no? Como y generar relaciones como a nivel mental como mucho más sustantiva. Al igual que, por ejemplo, se están aplicando como esa misma lógica en los hospitales, donde se están haciendo jardines, donde se está de sanación. Claro, Jardines de como sanación. vi ahora, ponte tú, en Inglaterra parece que habían hecho la primera UCI Mira. fuera del hospital, estaba como en el techo del hospital y que era un jardín donde tenían salidas para enchufes, para poder poner todas las máquinas que Qué necesitaban los hermoso. enfermos, pero que el tiempo que se demoraban los enfermos en sanar en un Disminuía. disminuía, pero así increíble. Sí, ¿no? de todas maneras. Entonces yo creo que eso es algo que no necesitamos comprobar ni tengo que convencer a nadie. Entonces, tener estructuras de mimbre junto a niños o yo creo que a todas las edades, ¿no? Sí, espacios de adulto mayor. Adulto mayor, claro. Genera un espacio que ya en sí mismo nos da una súper buena base, ¿no? Entonces, el proyecto que yo tengo con respecto a los espacios de educación tiene que ver con generar espacios donde los profes puedan generar actividades al aire libre, con sombra, por ejemplo, para el verano, y en un ambiente protegido y en una dinámica colaborativa también con los niños, Claro. ¿no? Porque como esto es una obra que crece, que siempre está en crecimiento, requiere o también invita, Y requiere un cuidado. sí. y también, por ejemplo, es muy Y una entretenido. responsabilidad Sí. para los niños. Hay que regar, etcétera. Pero la poda, por ejemplo, es muy interesante porque a través de la poda uno genera como esta forma, pero además todo el material de la poda es material para proyectos. Se O puede sea, reutilizar. Claro, tú tienes, infinito material para el Claro. jardín, pero además podrías generar esculturas de mimbre, canastos, ¿no? Como que Claro, hay es que un material que en el fondo queda súper para la aprovechable, creatividad, sobre claro. todo para este mundo educativo tan Exacto. distinto, ¿no es cierto? Y uno Tan también puede colaborativo. reproducir la planta con esos esquejes, ¿no? Mira. Entonces es una infinidad como Sí. de posibilidades en torno a la educación y al contacto con la naturaleza. De todas maneras. Bueno, agradecerte, María José, por por comunicarnos y por enseñarnos mucho esto de esta vida, ¿no es cierto? Esta vida con la naturaleza que nos hace tan bien. ¿Algún proyecto que nos quieras comentar? ¿Alguna exposición que venga? Quizás vas a venir por acá por el Centro Cultural. Cuéntanos de Sí, eso aquí antes de hecho despedirnos. tengo una exposición en octubre Ya. que se llama El Ojo Silvestre. Ay, qué Y lindo nombre. es una obra que la hice hace tiempo, pero que está muy, muy atingente como a
nuestro momento, Claro. que tiene que ver un poco con esto de la tecnología, Ya. pero con la naturaleza, ¿no? No les voy a contar tanto, pero en el fondo es una obra que yo hice a través de un periodo largo de tiempo, donde iba recolectando pequeños objetos en caminatas, en paseos, objetos naturales, Ya. ¿ya? Y que se miran a través de una lupa. Mira qué lindo. Es increíble que el arte está en todo, ¿ah? Y Sí. uno muchas veces mira cosas y dice, esto no sirve. Es que, ¿sabéis qué? Uno cuando está relajado y salió a caminar y está de paseo, tiende a querer llevarse las cosas Claro. que lo tocaron, ¿no? Sí. Entonces es como, Te trae el proyecto es recuerdo. como hacer algo con todo eso, que uno Sí. después muchas veces termina botándolo Claro. cuando llega a la casa, ¿no? Ajá. Porque es ese momento que uno como que Se conecta se ahí. conectó es invaluable, ¿no? De ahí la sutileza, las cosas mínimas, ¿no? Como las cosas invisibles. Bueno, la tendremos entonces en octubre acá en el Centro Cultural, así que vamos a avisar en su momento, ¿no es cierto?, de que octubre no queda nada porque pasa volando el Nada, tiempo, así que me nada. imagino ahí que te estás preparando. Y bueno, vamos a dejar las redes de María José. Tenemos acá su página web, Sí. que es www.mrojas.cl. No, MJ ¿o no? Rojas. Ah, MJ, estoy piti. Sí. Estoy piti. Estoy. Y su Instagram. Mi Instagram es mjrojasbolo con doble L, bollo. Y tengo otro que se llama medicina-de-la-belleza. Medicina de la belleza. Mira, no sé si alcanzó Carlos, sí. Ahí está anotando para que quede en el Súper. Facebook y te puedan contactar ante cualquier consulta o te quieran cotizar algún proyecto, ¿no es cierto? Tengo un pequeño anuncio que me Sí. gustaría dar. Dale. Estoy armando un grupo de mujeres que quieran tomar, yo hago un laboratorio de arte que es pensado para mujeres, Ya. que tengan algún proyecto artístico en mente sin que se consideren artistas y sin que o sea, no es necesario haber hecho cosas antes, pero Claro. que en el fondo sientan la necesidad como de darle importancia y espacio y tiempo a esa sensibilidad. Entonces lo que hacemos en el laboratorio es trabajamos grupalmente generando un lugar acogedor y de escucha y de acompañamiento para el proyecto de cada una. Y yo voy como tutora trabajando con cada una de ellas y ellas van compartiendo sus avances. Ay, qué lindo. Eh, Un gran apoyo. sí. Muy, muy bueno el apoyo porque muchas veces las mujeres nos sentimos que me falta alguien que me ayude, ¿no es cierto? Claro. Y O no me atrevo. Sí, o no me atrevo. Entonces, si hay una profesional como tú que en el fondo puede apoyar, genial. Entonces ¿Cómo ahí, lo hacen para poder...? ahí en mi Instagram, mjrojasbolo, ahí por favor.